Listos. Muy bien. Ok. La vez pasada nos quedamos en los antecedentes y algunas de las características de la teoría de las representaciones sociales y decíamos que Moscovici, que es el generador de esta teoría, en una entrevista que le realizan ya en los años 90, tal vez 2000, plantea que él toma dos líneas, una línea muy, digamos, comprensiva, humanista, y otra línea muy positivista, técnica. La línea positivista técnica recorre desde Durkheim, Emil Durkheim, hasta Piaget, que es un poco positivista, y por otro lado está la línea humanista comprensiva, desde Lévi-Brühl hasta Vygotsky, quienes los primeros plantean la idea de las representaciones colectivas y de esto de la asimilación y la acomodación, que Moscovici ya retoma más adelante de una manera distinta con esta teoría de las representaciones sociales. Lévi-Brühl, por su parte, señalaba que todo tipo de pensamiento, aun cuando sean en sociedades que les llaman muy primitivas o atrasadas o subdesarrolladas, es un pensamiento válido y funcional y lógico en el contexto en el que se desarrolla. De ahí la idea de Vygotsky en torno a que las relaciones sociales y humanas desarrollan el lenguaje y el conocimiento. Moscovici, en esta lógica, hace una psicología del sentido común. Las representaciones sociales son una psicología del sentido común. Hay una sociología del sentido común, o una sociología del conocimiento de sentido común. Ahora él planteaba una psicología del conocimiento del sentido común. Ya habíamos dicho esto, vamos a saltarnos hasta donde hablaba o se define una representación social como un conocimiento práctico de sentido común que construimos en los grupos con los que convivimos. Yo mencionaba cómo en la normal podemos apreciar una misma cultura, pero también hay diferentes subculturas dependiendo de la especialidad, y cómo cada especialidad, por ejemplo, español, por ejemplo, inglés, por ejemplo, matemáticas, tienen formas de comportarse, de dialogar, temas de los cuales hablar de manera diferente a las demás. Si bien es cierto, todos están preocupados por hacer su tesis, por cómo están haciendo sus prácticas, porque si los alumnos están aprendiendo o no, etcétera. Cada especialidad tiene una subcultura y esa subcultura se va construyendo en grupos, en pequeños grupos. En esos grupos hay intereses y formas, prácticas de vida cotidiana que son más o menos comunes, viven experiencias comunes. Por eso las representaciones sociales surgen en y para la vida cotidiana, y esa vida cotidiana depende de cada grupo, como se plantea en una lámina posterior. Las representaciones sociales son conocimientos prácticos porque nos permiten actuar en función de ese pensamiento. Dice Moscovici que una representación social es un comportamiento en miniatura, o permite orientar el comportamiento. Casi como si dijéramos, dime cómo piensas y te diré cómo vas a actuar, y viceversa, ¿no? Dime cómo estás actuando y te diré cómo piensas. Aunque finalmente hay un fenómeno aquí que debemos de aclarar, no todo es tan lineal ni tan simplista. Hay un fenómeno que se le llama disonancia cognitiva y que deben ustedes considerar en el momento de entender a las personas a las que están investigando. Y la disonancia cognitiva coincide en que no hay una congruencia directa entre lo que la gente hace, siente, piensa y dice, ¿sí? Es decir, de pronto la gente dice una cosa pero hace otra, y pareciera una contradicción, es una disonancia cognitiva, ¿no? Porque a lo mejor quisiera que ocurriera algo, pero hace otra cosa,
¿sí? Es como a mí me ponían en la Universidad del Valle de México a ponerme una corbata, ¿no? Y yo no quería la corbata, yo pensaba que la corbata era un adorno estúpido, inútil, aburguesado, capitalista, etcétera. Sin embargo, me la tenía que poner y parecía una contradicción, pero no hay una contradicción, finalmente. Lo que pasa es que es una disonancia y hay que ajustarse de pronto a ciertas condiciones. Por eso se menciona que esta relación entre la representación y el comportamiento puede ser de pronto muy clara, de pronto muy difusa. Por otro lado, hay que decir que la representación, hay que aclarar esto porque todos los que van a hacer una tesis o una investigación sobre representaciones sociales deben de aclarar de quién y sobre qué. La representación social siempre es de alguien sobre algo. Por ejemplo, no se puede decir las representaciones sociales sobre los consejos técnicos escolares, ¿sí? Bueno, representaciones sociales de quién, ¿sí? Puede ser del bombero, del policía, del director, de las mujeres, de no sé, ¿sí? Pero lo más probable es que sea representaciones sociales de los padres de familia sobre el consejo técnico escolar o representaciones sociales de los directivos sobre el consejo técnico escolar, etcétera, ¿sí? Son de alguien sobre algo. Y eso facilita mucho la posibilidad de elaborar un título de una tesis o de un trabajo. Un trabajo de esta naturaleza es muy sencillo. Siempre, casi siempre va a ir las representaciones sociales de raya sobre, ¿sí? Raya, y a veces le ponemos en, por ejemplo, en la ciudad, en las escuelas secundarias públicas de la Ciudad de México. Y ya, con eso tienen. Otro punto, las representaciones familiares, las representaciones sociales, perdón, hacen familiar lo que es extraño, porque ya decíamos desde la vez pasada, esto ya lo habíamos visto, surgen fenómenos como la pandemia o como el coronavirus que son extraños y que necesitamos incorporarlos a nuestras formas de pensamiento para tener explicaciones e interpretaciones y comprender los fenómenos, aunque sea de manera muy elemental, y eso da pauta para que se construyan representaciones y que las representaciones, evidentemente, como dice la primera parte, y como dice la teoría, no es una imagen, no es un conocimiento científico, es un conocimiento retocado, es un conocimiento reconstruido que se adapta a las necesidades propias de la comunidad, ¿no? Hay comunidades donde no aceptan que exista tal coronavirus y no existan que la vacuna sea útil. Eso les da, por una parte, identidad, pero por otro lado, tienen un pensamiento distinto, una representación distinta a la que tenemos la mayor parte de las personas. Otorgan identidad, por supuesto, surgen en y para la vida cotidiana, como habíamos dicho, o sea, uno construye las representaciones en función de cómo estás haciendo y viviendo tu vida, y orientan y permiten entender el comportamiento. Eso ya lo habíamos visto, voy a lo que sigue. Una representación social tiene, según Moscovici, dos procesos psicológicos. Esto no es lo que van a estudiar ustedes, la objetivación y el anclaje. La objetivación se parece mucho al proceso que Piaget plantea como asimilación, ¿sí? Ustedes asimilan información y la van retocando, la van seleccionando, ¿sí? Hay una descontextualización, dice Moscovici, de la información. De pronto leemos una teoría y la hacemos aparecer muy nuestra, pero quitándole elementos de la teoría. Eso parece como una reabsorción de esos significados, pero que no son los mismos significados científicos que aparecen en los textos. Por otro lado, está el anclaje, y el anclaje se parece mucho a la acomodación en términos de que enraizamos la información, la hacemos nuestra, la acomodamos en nuestro cerebro, forma parte de un conjunto de ideas que conforman esa representación social. Eso no es lo que van a estudiar ustedes porque no son psicólogos, eso déjenselos a los psicólogos. Lo que sí van a estudiar en determinado
momento son las dimensiones. Lo que van a buscar son las dimensiones de las representaciones sociales. Una representación social, para que exista, debe de tener cuando menos 3 aspectos o 3 dimensiones. Primero, el campo de la representación o núcleo figurativo. Más tarde van a tener una charla donde les van a explicar cómo se puede obtener ese campo de la representación de manera más sencilla y cómo se puede analizar. El campo de la representación se puede definir como la idea más elemental o sencilla de la representación. Podríamos pensar que son las 2, 3 palabras, 2, 3 ideas más básicas acerca de esa representación. Si yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué es el constructivismo? Pues, pero que me lo digan en una palabra, o si les pregunto qué es la educación en una palabra, me van a decir, por ejemplo, aprovechamiento, aprendizaje, formación, y otras cosas, ¿no? Ese es el núcleo, o ese es el campo de la representación o núcleo figurativo. Las representaciones sociales tienen un campo, tienen una actitud, porque en el núcleo y en la información aparece una tendencia más o menos favorable hacia eso. Por ejemplo, ¿qué es el constructivismo? ¿O qué es la 4T, no? ¿O qué es el socialismo? ¿O qué es el psicoanálisis? Etcétera. Si uno se pone a preguntar, siempre hay una tendencia que es más o menos favorable en las palabras que uno dice, ¿no? Por ejemplo, si uno piensa, ¿qué significa para ustedes la evaluación? Y para algunos podría ser tortura, trabajo, esfuerzo, o por ejemplo, ¿qué sería la tesis, no? La tesis, por ejemplo, sería demasiado trabajo. Se le pregunté a mis alumnos la otra vez, demasiado trabajo, compromiso, etcétera, etcétera. Hay una actitud más desfavorable hacia la tesis. En las palabras se nota. Y si profundizamos, deberíamos de preguntar, pero ¿por qué implica más trabajo? ¿O por qué implica responsabilidad? ¿O por qué implica compromiso? ¿O qué tienes que hacer para hacer la tesis? Ahí llegamos a la información que nos remite a la cantidad y calidad de la misma. Muchas veces una entrevista, por ejemplo, nos da los 3 elementos, las 3 dimensiones en un discurso. Están en un discurso. Pero hay varias técnicas que nos permiten llegar a una o a otra por separado y después profundizar en la información. En lo particular, yo prefiero usar la información o buscar la información primero y de ahí desprender el campo y la actitud. Es decir, digamos que soy muy cualitativo en ese sentido y prefiero hacer entrevistas frecuentemente para lograr obtener la información necesaria que me dé cuenta de esas 3 dimensiones. No solamente la información, sino la actitud y el campo de la representación. Bien, en las representaciones sociales existen tendencias. De acuerdo a Jodelet y a María Auxiliadora Banks, Denis Jodelet, que es una francesa, y María Auxiliadora Banks, que es venezolana, hay 3 tendencias. Una procesual, que se liga directamente a lo que hizo Moscovici y Jodelet, en donde pretenden dar cuenta del proceso psicológico. Me están poniendo que lo ponga en modo presentación, sí. Va. Por un lado está la procesual, decía, que está ligada a Moscovici y Jodelet. Díganme si se ve ya en modo de Todavía no, doctor. Ya la puse y en mi computadora bueno, se ve así, pero... No hay problema. Se ve bien. Hasta el momento se ve bien, sí. Está raro. Bueno, la voy a hacer un poco más grande, pero no se puede. Una tendencia procesual, decíamos, una tendencia estructural, donde dan cuenta más del núcleo y la periferia, algunos autores, es decir, hay autores que prefieren dar cuenta del proceso psicológico, otros dan cuenta de la estructura del núcleo y la periferia, o sea, el núcleo son las palabras básicas y la periferia son las palabras e ideas que están alrededor del núcleo.
para eso usan técnicas distintas. Por ejemplo, para la procesual usan cuestionarios y entrevistas, para la estructural se usa más el cuestionario de frases incompletas o la asociación de palabras, y una tendencia muy social que se centra en la forma en que se construye la representación, en donde se usan entrevistas y cuestionarios, pero en la forma social, es decir, qué elementos sociales hay detrás de las personas que hacen que piensen lo que piensan y hacen lo que hacen, o cómo construyen esas representaciones en función de lo social. Entonces, cada tendencia utiliza técnicas distintas. Podríamos pensar que es una tendencia, por un lado, técnica, otra práctica comprensiva, y hay otra inclusive que le llaman crítica. La tendencia crítica da cuenta de las representaciones hegemónicas. Las representaciones hegemónicas son aquellas que predominan, que son algunas de ellas ligadas con el sistema social de dominio o con la clase dominante, y cómo de pronto decimos cosas que dicen las demás personas, las aceptamos y hasta las acatamos porque es lo que nos han dicho que es correcto. Por ejemplo, el maestro, y ustedes van para eso y somos de esos, estamos obsesionados, decían por ahí unos autores, con el cumplimiento del programa, ¿no? Como si el programa lo hubiéramos hecho nosotros. En realidad es una imposición, en realidad todos los contenidos, las formas de evaluación, etcétera, son imposiciones, pero si nosotros nos ponemos a dialogar con maestros en torno a cuáles son sus principales preocupaciones, básicamente es que aprendan los alumnos el programa, y sin embargo el programa, vuelvo a reiterar, es una forma de dominio que las clases dominantes realizan o utilizan a través de la escuela. Entonces, bueno, eso es desde una teoría, ¿no? Desde una teoría sociológica crítica. Estas son representaciones hegemónicas, dirían, en esta tendencia. Ahora bien, vamos a pasar a un punto que ese era tal vez lo más importante que debería de haberse hablado ya en esta clase, porque esto era de la clase anterior a la cual hubo muy poca asistencia y no dimos la clase, la sesión. Son las metodologías de investigación de las representaciones sociales. Hay que aclarar que, y eso debe de quedarles muy claro a todos ustedes, futuros tesistas, que hay, por una parte, técnicas de recopilación de información, ¿sí? Y que no hay que confundirlas con las técnicas de análisis de la información, que no hay que confundirlas tampoco con las herramientas de análisis o las técnicas de presentación de resultados. Es muy difícil encontrar esta diferenciación en los manuales de investigación. Más bien, esto es una reconstrucción que he realizado a partir de esa revisión, pero también de mi experiencia en los procesos de investigación. Es decir, de pronto en los manuales nos dicen las técnicas de investigación cualitativa son la observación, la entrevista, el cuestionario, la escala, el test, el relato de vida, el estudio de casos, y mezclan cosas, porque el relato de vida o el estudio de casos u otras que aparecen ahí no son técnicas de recopilación, serán técnicas de presentación, ¿sí? Y por otro lado, difícilmente encontramos en los manuales técnicas de análisis, sobre todo cualitativas, ¿no? Ya empieza a haber más, y cuando estoy hablando de manuales, hablo de libros genéricos donde nos dicen cómo se hacen las cosas, ¿no? Por ejemplo, el libro de Saint-Pierre y asociados, que es muy famoso, en donde se nos dice cómo se hace una investigación de tipo cuantitativo y cualitativo, ya empiezan a desarrollar ahí, o el de Bogdan y Taylor, o el de Gregorio Rodríguez Gómez, metodología de la investigación cualitativa, o otros más, ¿no? Varios más. Entonces, las técnicas de recopilación deben de ser aquellas que nos permiten, como dice su nombre, obtener información para posteriormente analizarla. Aquí caben el test,
la encuesta, la escala, etcétera. Ahorita los voy a mencionar. ¿Sí? Por otro lado, ya cuando tenemos la observación, la entrevista también, ya cuando tenemos esa información recabada, ya cuando tenemos 500 cuestionarios, 2,000 páginas de entrevistas, 5,000 de observación, bueno, no se asusten. Entonces, no creo que ustedes vayan a recopilar tanto, pero en ocasiones así se ha hecho, ¿eh? Cuando ya tengan eso, entonces, ¿qué van a hacer con esa información? ¿Sí? Cuando ya tengan esa información, ¿cómo la van a analizar? Primero, ¿cómo la van a procesar? ¿Sí? ¿Qué van a hacer con ella y después cómo la van a analizar? Bueno, pues hay técnicas cuantitativas, que por ejemplo hay una técnica cuantitativa que se llama operacionalización de hipótesis, que sirve para elegir y elaborar las técnicas de recopilación y posteriormente para analizar la información. Igual hay otro tipo de operaciones y técnicas cualitativas, o sea, depende de si su trabajo va por la línea cuantitativa o cuantitativa, porque acabo de decir, y eso es muy importante que sepan y lo admitan y lo reconozcan, en las representaciones sociales podemos hacer trabajos muy cuantitativos o predominantemente cuantitativos o bien predominantemente cualitativos. Entonces, depende de qué técnicas de recopilación empleen o elijan y por qué eligen esas técnicas. Si ustedes eligen técnicas como estos cuestionarios, el formulario Google que está de moda y que todo el mundo quiere emplear, etcétera, los cuestionarios, las escalas, las test, etcétera, esos son cuantitativos, predominantemente. ¿Sí? Pero la entrevista, la observación, el análisis de documentos son predominantemente cualitativos. Eso no quiere decir que no podamos usar una escala mientras usamos la observación o la entrevista, ¿sí? O viceversa, pero tienen que justificarlo en su metodología, el uso de las técnicas, la selección y uso, y por qué esas técnicas. Entonces, hay técnicas cuantitativas y hay técnicas cualitativas que nos permiten analizar la información. Eso espero que lo podamos ver en enero, cuando ya tengan ya algunos resultados de su elaboración, porque yo creo que a esta altura del camino ya deben de estar construyendo sus instrumentos. Las técnicas dan pauta a los instrumentos, ¿sí? El instrumento no es la entrevista, es la guía de entrevista. El instrumento no es la observación, es la guía de observación. El instrumento es un cuestionario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ustedes ya deben de estar construyendo estos en función de su marco teórico, por supuesto, ¿no? Como lo vamos a ver un poco más adelante. Pero después de esto tienen que usar estas técnicas de análisis para procesar la información. ¿Qué vamos a hacer con las entrevistas y cómo las vamos a emplear? Bueno, pues hay herramientas inclusive que sirven para el análisis, ¿no? Hay herramientas cuantitativas como el programa SPSS, el Excel mismo, o hay técnicas cualitativas como el Ethnograph. Hay una que se me acaba de ir la idea en ese momento, yo no la uso. Si quieren le preguntan a mi colega que va a hablar en un momento. Él sabía usar una de esas herramientas informáticas que nos permiten hacer cualitativamente un análisis, ¿no? También. Y también hay formas o técnicas, hay técnicas para presentar los resultados. No es lo mismo presentar una narrativa, que las representaciones sociales pueden prestarse para hacer ese tipo de presentación, o un análisis categorial, que es lo que usualmente ustedes van a hacer. O bien un estudio de caso que corresponde más a un relato de vida o una descripción densa a partir de categorías sociales construidas. Bueno, estoy hablando de cosas que quizá muchos de ustedes todavía no sepan, pero hay formas de presentar la información de acuerdo a los objetivos de la misma. Algo que quiero enfatizar. Los objetivos de la investigación no son cualquier cosa. En los objetivos uno plantea lo que quiere lograr en una investigación. En ese sentido,
tienen que recurrir a los objetivos y al planteamiento del problema para ver cómo van a hacer su análisis y por supuesto, en función de lo que recopilen. Ahora bien, por una parte, en cuanto a la investigación de representaciones sociales desde su tendencia procesual cualitativa, ¿sí? O sea, en la tendencia no cuantitativa, sino cualitativa, podemos emplear predominantemente 3 técnicas. Por una parte, la observación. Por otra parte, la entrevista. Y por otra parte, el análisis, tal vez, digámoslo así, hermenéutico de documentos, ¿sí? Si yo, por ejemplo, voy a analizar cuáles son las representaciones sociales que los docentes de secundaria tienen acerca de la planeación de clases. Bueno, pues el análisis de documentos va a ser importante, ¿sí? Tengo que conseguir las planificaciones y analizar qué dicen, porque ahí en las justificaciones, en los enfoques, en el planteamiento de objetivos hay representaciones sociales, ¿sí? Entonces, dependiendo del objeto, vamos a tener que usar ciertas técnicas. Evidentemente, la observación en este caso puede servir, pero de menor manera que el análisis de documentos y de la entrevista, ¿sí? Pero por otro lado, si nosotros queremos conocer, por ejemplo, cuáles son las representaciones sociales que los docentes de secundaria tienen acerca del alumno, digámoslo así, por momento del alumno bueno y malo, ¿no? Porque hay estudios que hablan de eso, ¿no? Pero no de esa manera, sí, hay que conceptualizarlo adecuadamente. Entonces, la observación nos es útil, pero no el análisis de documentos, pero sí la entrevista y la observación. Es decir, habría que triangular las técnicas dependiendo del objetivo y del objeto, ¿sí? La observación, por una parte, puede ser ordinaria, cuando es común. Ustedes cuando iban, creo que en segundo semestre o no sé en qué semestre, les decían, vayan a las escuelas y observen. ¿Y qué significa observar? Bueno, pues uno va y observa lo que está entrenado para ver, ¿sí? Y llega el caso en que dicen, pues sí, fui a la escuela y no vi nada extraordinario, ¿no? Porque eso es familiar, ¿sí? Todo eso es familiar. Lo que es familiar en la investigación cualitativa y en este caso hay que hacerlo extraño, ¿sí? Todo lo familiar tenemos que hacerlo extraño para poder de esa manera preguntarnos y problematizar la realidad. Bueno, la observación ordinaria es la que se hace comúnmente, ¿no? Por otro lado está la observación participante, en la que nos convertimos en miembros de la comunidad y a partir de ser miembros, ya sea que van a hacer un análisis de cómo los docentes representan a los alumnos en su clase, si son, cómo los representan como buenos o malos, bueno, pues tienen que hacer una observación participante o quizá no participante, ¿no? La participante es cuando se convierten en miembros. La no participante es la que están realizando ahorita como semimiembros de la estructura, pero si son participantes es porque van a ser maestros o directivos u orientadores de la escuela, ¿sí? No participantes como la que están realizando en este momento, donde como que están, como que no están, ¿no? Es decir, sí los consideran como parte, pero no, al mismo tiempo no, les niegan información, se les dificulta, no pueden acceder a una situación natural de la escuela porque los ven como intrusos, etcétera. Eso es un problema. Lo usual o lo mejor quizá sería tener una observación participante, pero eso no es tan fácil porque, como Maricruz ya bien lo sabe y les ha de decir más adelante, requiere mucho tiempo, ¿no? Y requiere una capacidad de inserción que no cualquiera tiene ganas. Yo me acuerdo de un libro que se llama ¿Qué tranza con las bandas?, que hizo un chavo sociólogo y que para hacer el libro se metió como integrante de banda y tuvo que aceptar el rito de paso, y el rito de paso era que les dieran una golpiza y hacerse, además, no pasó como investigador, pasó como miembro de la banda y participó como miembro de la banda haciendo lo que hacía la banda, por supuesto, ¿no? Entonces, eso requiere, pues, rituales de paso que a veces son complicados y que, pues, tenemos que aceptar, ¿no? Bien,
Entonces, el análisis de documentos, la observación pueden sernos de utilidad para hacer una investigación cualitativa desde las representaciones sociales. Lo que más se emplea para este tipo de investigación es la entrevista. La entrevista puede ser de 3 tipos: estructurada, semiestructurada y profunda. La estructurada es aquella que tiene un guión bien elaborado, es como la entrevista a la que, o el cuestionario que llaman ustedes, ¿no? Pero muchas veces un cuestionario es muy cerrado, muy limitado, es decir, limita las respuestas del informante, ¿sí? Ustedes guían al informante en la entrevista estructurada hacia donde ustedes quieren que conteste y qué quieren que conteste. Y además le ponen un orden específico, ¿sí? Caso contrario, opuesto totalmente, es la profunda. En la entrevista profunda, pues casi empezamos con preguntas como, ¿cómo se siente hoy? ¿Cómo fue su vida? Platíqueme de su vida, o cosas así muy, muy amplias, en donde las personas hablan de lo que quieren y a veces tocan un tema que les interesa y ahí pueden profundizar, y además hablan 1 o 2 horas un día y luego regresan a las 2 o 3 semanas y hablan otras 2 o 3 horas. Es como el caso de Juan Matus, que era el brujo yaqui que entrevista a Carlos Castaneda en ese libro de El viaje a Ixtlán, o las enseñanzas de Don Juan, que lo va a ver como 3, 4 años, ¿no? A donde estaba para hacer un trabajo etnográfico que finalmente le permitió recibir su título, ¿no? De Carlos Castaneda. Pero van, platican, hacen cosas, se pasa días completos, etcétera. Bueno, pero él escribe la entrevista. En ese momento no había ni grabadoras, ¿no? Escribe, pero hablan de lo que sea, inclusive, y al momento de sistematizar la información, tiene que ver cuáles son los temas que toca, cuándo habló de la hierba, del toloache, cuándo habló de la marihuana, cuándo habló del hongo, qué dijo del hongo, por qué, y rescata miles de páginas de notas para poder estructurar una tesis con una temática que tenía que ver con el uso del toloache y de los hongos en la vida del brujo yaqui, ¿no? O sea, ese era el tema, digamos, ¿no? Y sin embargo tiene que hacer entrevistas profundas, muy, muy profundas, donde se habla de todo, ¿sí? Tanto que después se da cuenta de que no le estaba hablando de la hierba, sino que le estaba hablando de cómo hacerse brujo, ¿no? O guerrero, ¿no? O guerrero en este caso. Y de hecho, finalmente, en este texto y en estos textos, resulta que se da cuenta de que en realidad lo admite no como investigador, sino como aprendiz de brujo, ¿no? O sea, dice, bueno, no, realmente no soy quien lo está investigando a él, sino él me está investigando y me está enseñando a mí, ¿sí? Bueno, esta es la otra parte, es decir, por una parte es la entrevista estructurada, que muchas veces es lo que hacemos en un formulario Google y que se presta para respuestas muy arquetípicas, muy esquemáticas, muy elaboradas, muy pensadas, etcétera, y además con un guión rígido, pero por otra parte está la profunda, que es demasiado flexible, ¿no? Yo propongo la semiestructurada en su caso porque ustedes tienen un tema, saben qué van a estudiar y a quién van a estudiar, o sea, representaciones sociales de quién sobre algo, ¿sí? Y sobre ese algo tienen que preguntar para buscar el campo, la actitud y la información. Y eso lo pueden hacer a través de preguntas que sean más o menos dirigidas, pero también flexibles, demasiado flexibles, como se plantea en las siguientes recomendaciones. Primero, una entrevista semiestructurada debe de elaborarse con base en un guión. Un guión, es decir, ustedes el instrumento que deben de realizar es el guión. Y este guión debe de tener, de preferencia, pocas preguntas, ¿sí? Yo estoy pensando qué significa pocas preguntas, o sea, ustedes están acostumbrados, bueno, no todos, yo no sé, pero yo he visto cuestionarios que quieren enviar a Google, por eso luego no los hace uno, donde hay 15 o 20 preguntas abiertas, ¿no? Y yo digo, qué flojera. Si voy a contestar 3 palabras, ¿no? O 4 palabras por cada una. Si es obligatorio y si no, mejor no lo contesto. Y además, como dije, se presta a respuestas rígidas
y hasta esquematizadas o prefabricadas, ¿no? Entonces, el guión de pocas preguntas, ¿cuántas son pocas preguntas para mí? 4, 5, 10 máximo, ¿sí? Y estas preguntas, ¿de dónde salen o cómo las invento? No, pues, tienen que ver con la búsqueda del campo, la actitud y la información sobre el tema que estén buscando información. Por ejemplo, sobre el constructivismo. Para usted, ¿cómo, por ejemplo, una pregunta detonante, ¿no? ¿Usted es docente tradicional? Si no, ¿por qué? Sí. O sea, hasta les pican la cresta a los docentes, ¿no? Y a ver si dicen que sí o no, y cómo eso lo van relacionando con el asunto del constructivismo, y después ya van preguntando algo más cercano al constructivismo, dependiendo de lo que vayan diciendo. Las preguntas deben de obtenerse no de el interés personal del investigador, sino del objetivo de la investigación y del cuadro categorial derivado del marco teórico. En el marco teórico hay elementos que nos permiten saber qué es lo que vamos a preguntar como primera aproximación, es decir, uno cuando pregunta debe de hacer ese guión en función de esas cuestiones que aparecen en el marco teórico y que nos van a servir para empezar a buscar información a sabiendas de que en el proceso de la entrevista vamos a ir profundizando en aspectos que no están en el marco teórico, ¿sí? Y que son parte de esa realidad social que se construye de manera específica y única. Es decir, nosotros tenemos un guión que construimos a partir de ese cuadro, pero después vamos profundizando de acuerdo a la entrevista con temas que son los llamados temas emergentes y que no estaban considerados, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo que cuando había preguntado si la teoría era importante para ser buen docente de secundaria, muchos maestros me decían, pues no, o sea, eso me rompió un poco el esquema, yo pensé que sí, ¿no? Decía, pues no mucho, o sea, el constructivismo no tiene mucha aplicación, en realidad yo creo que son otras cosas las que son útiles. Pregunta, ¿sí? Que me surge, ¿cuáles son esas cosas útiles? Pues la vocación, por ejemplo, o la disposición, o el gusto por enseñar. ¿Cómo? ¿Pero qué es la vocación para usted? ¿Qué? No, pues el deseo de ser maestro, el deseo de enseñar, etc. Es decir, yo no había considerado en un guión, en ese guión, que la vocación y el gusto por ser maestro fueran importantes en la escuela secundaria, y sin embargo salió, es un tema emergente, y sobre ese tema emergente hay que profundizar, y hay que decirles o preguntarles mucho más al respecto. Por eso decía yo, bueno, hay que iniciar el guión con una pregunta detonante, una pregunta que tenga que ver con su vida cotidiana, pero que al mismo tiempo nos sirva para empezar a profundizar en la información derivada del cuadro categorial, ¿no? Una cuestión muy importante y que creo que deben de considerar es que el entrevistador debe de tener capacidad para flexibilizar la entrevista moviendo las preguntas. Uno tiene una lógica en el guión, la pregunta 1, la 2, la 3, y uno quiere seguir ese guión como si fuera una entrevista estructurada. En realidad, uno pregunta siempre o empieza con la 1, pero en la respuesta puede haber elementos de la 4, y entonces entramos con la 4. Y en la respuesta 4, a lo mejor hay elementos de ninguna, sino de un tema emergente, pues con ese nos vamos, porque uno tiene que buscar lo que para las personas es significativo, no lo que dice el guión, ¿sí? No hay que seguir el guión directamente, hay que agotarlo en algún momento, pero hay que seguir lo que dice el entrevistado. Es decir, la flexibilidad no solamente es en el orden de las preguntas, sino en las respuestas que van diciendo y cómo esas respuestas nos dan pauta para hacer más preguntas y distintas. Y nos vamos a este punto, es decir, uno profundiza, toma notas, hay que advertir al entrevistado que va uno a tomar notas, no porque uno crea que está bien o mal lo que está diciendo, sino porque quiere uno profundizar en temas. Y uno debe de preguntar siempre, por ejemplo, esto que me dijo, ¿cómo lo hace? ¿O por qué lo hace? ¿Para qué lo hace? Es decir, uno no debe de emitir opiniones
ni hacer gestos de afirmación o negación en una entrevista. Simplemente debe de preguntar por qué, cómo, para qué, ¿sí? Y eso nos permite profundizar en la información y tener, en este caso, la tercera dimensión de las representaciones sociales que acabo de mencionar, que es la información. Si uno, acabo de revisar un artículo que tenía testimonios de 4 o 5 palabras, sí, no dan elementos para el análisis. Testimonios cortos no dan elementos. Uno tiene que buscar que el entrevistado profundice, que diga por qué, para qué, cómo, etcétera. Por eso hay que avisarle que uno va a tomar notas y todo eso se da en el rapport. En el rapport uno debe de ganar la confianza para hacer la negociación de la entrevista, del lugar, de la hora, de la grabación, debe de grabarse porque de otra manera pues la memoria es muy frágil y se nos puede olvidar y tomar notas, pues ni tomamos notas para la clase y somos muy, muy malos para eso, pues entonces yo creo que para otra cosa va a ser igualmente negativo. Y obviamente garantizar el anonimato de las personas en ese proceso, de tal manera que se sientan cómodas y confiadas. Y la duración de la entrevista puede durar mucho o poco tiempo, depende de cómo la hagan y de cómo logren la confianza del entrevistado. Pero normalmente una buena entrevista, pues yo no le quiero poner tiempo, pero yo creo que puede durar de 45 minutos a 1 hora y media, y después esa entrevista debe transcribirse y los 45 minutos de entrevista son como 10, 15 páginas en escrito. O sea, a veces me han llegado personas que dicen, ya transcribí la entrevista, ¿cuánto te duró la entrevista? No, pues 50 minutos y me entregan 5 páginas de entrevista. Eso no es cierto, ¿sí? Una entrevista deben de ser 10, 15, pero hay procedimientos en los que no hacemos la transcripción total, ¿sí? Esto tiene que ver con la categorización y sistematización de la información, pero eso lo tendrán que ver con su asesor para ver si les permite no transcribir toda la entrevista, porque lo usual y lo correcto es transcribirla completa, ¿no? Pero yo sé que eso implica muchísimo trabajo. Si ustedes hacen 10 entrevistas de 1 hora, estamos hablando de 200 páginas de transcripción aproximadamente. Entonces, la entrevista dura hasta que la información se agotó, hasta que ya empiezan a dar vueltas o ya no saben qué preguntar o el otro ya no sabe qué decir o el informante desde el principio no dijo nada que les diera riqueza para profundizar, como una vez que yo hice una entrevista a docentes de secundaria y la pregunta detonante era ¿a qué problemas se enfrenta usted como docente de secundaria? Y la mayoría me decía muchas cosas y él me dijo, pues a ninguno, ¿sí? Pues entonces cuando me dijo que a ninguno, pues entonces no tiene nada que ver con el tema, entonces terminé la entrevista en 10, 15 minutos, pero nada más por compromiso. En realidad las demás entrevistas me duraron 1 hora y cuarto, y eso enriquecía, y uno termina la entrevista, como dije, cuando ya la información es reiterada, cuando ya no hay nada que decir por parte del informante o por parte del entrevistador. La entrevista, jóvenes, es un arte y deben de practicarlo, deben de pilotear, deben de entrenarse ustedes mismos. No es cualquier cosa, es una actividad, digamos que artesanal, en donde va uno aprendiendo también a lo largo del proceso. Las primeras entrevistas suelen ser muy esquemáticas, muy rigurosas, muy inflexibles, muy poco profundas, y posteriormente creo que van mejorando, depende de cómo vayan haciéndose como entrevistadores. Acuérdense de las preguntas, deben de ser flexibles. Ustedes deben de tener flexibilidad y para eso deben de tener su guión, pero deben de aprendérselo. ¿Qué es lo que van a preguntar? Y esas preguntas deben de irlas planteando en orden dependiendo de cómo vaya contestando el informante en cuestión. Bueno, a ver, creo que
creo que ya tengo, o ya dije lo que debería de decir. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí. Sí, doctor, aquí estamos. Perfecto. Ya no sé cómo quitar la presentación. No, ya no está, doctor, ya la quitó. ¿Ya la había quitado? Sí. ¿Por qué no me dijiste? ¿Cómo? Se vio muy bien, todo se vio, doctor. Ah, bueno, entonces vio la última parte de la entrevista. Sí, se vio. Ok, correcto. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿O comentario? Tú, Maricruz, eso de la observación es muy interesante porque la observación se ha convertido en el planteamiento de Michel Deleuze como la mejor forma de obtener las representaciones sociales. Claro. ¿Tú qué dirías? Bueno, sí, desde el campo de la etnografía, la observación es muy importante porque nos permite tener esta mirada mucho más amplia y más comprensiva de aquello que nos dice el informante. En ocasiones el informante habla como en clave o bien se refiere a cosas como si uno supiera de qué está hablando. En inglés podríamos decir que se llama como the inner joke, es un chiste interno que solamente las personas que están en el entorno pueden comprender. Sí. En la medida en que uno se adentra a la cultura de la escuela, conoce el aula, conoce a los estudiantes, la dinámica de interacción entre los docentes, entre el directivo, etcétera, uno va a poder entender mejor aquello que el informante dice de manera oral y pues va a tener, como les decía, esta mirada mucho más comprensiva. Efectivamente, si hubiera algo que no quedara claro, yo creo que sería importante que lo preguntaran en ese momento o bien que en un regreso, si llegaran a hacer una segunda entrevista, hicieran ese tipo de pregunta, ¿no? Que ustedes se acercaran y preguntaran ¿a qué se refiere con esto? Y bueno, básicamente la observación sirve para eso, para tener, diríamos también en inglés, para tener el cuadro más completo, ¿no? The big picture, ¿no? Decimos en inglés, para tener todo el cuadro más completo. Sí, doctor, eso podría decir. Muy bien, muy bien. Edith, ¿quieres comentar algo? ¿O alguna de ustedes, Sí, chicas? es que no encontraba, perdón, no encontraba el icono. Bueno, yo puedo decir pues que de alguna manera yo le encuentro hasta no le encuentro mucho sentido con la etnografía, ¿no? Porque vamos a entender que desde las representaciones sociales prácticamente pues Moscovici las denomina como entidades casi tangibles, que se dinamizan, que se entrecruzan incesantemente en nuestro universo cotidiano y que se objetivan justamente a través de esas acciones, gesticulaciones, comunicaciones del sentido común que se intercambian, pero justamente entre los actores que las comparten y que justamente esas representaciones sociales mantienen relaciones estrechas con nosotros, con aquellos que comparten pues esta misma mirada, esta misma lógica sobre algo o sobre alguien. De la misma manera, pues podemos decir que estas representaciones sociales es como una organización de lenguajes, de imágenes, porque recorta, porque simboliza actos, porque simboliza situaciones que son o se convierten en comunes. En ese sentido, una representación social es la distancia que existe entre el objeto mismo y la representación que alguien hace de él, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hacemos como lo hizo hace un rato Inés de manera muy inteligente, un traslado actual de los planteamientos de Moscovici, podríamos, por ejemplo, anunciar que los diferentes grupos sociales conviven cotidianamente con informaciones de diferentes tópicos, llámense reformas curriculares, llámense competencia, neoliberalismo, interculturalidad, o como lo dijo Inés hace rato, ¿no? El constructivismo.
En ese sentido, esos saberes son incorporados por los diferentes grupos sociales. Sin embargo, no existe la certidumbre de que se encuentren necesariamente adheridos a los planteamientos o los ordenamientos de las explicaciones que, por ejemplo, los expertos que hablan de este marco explicativo que es el constructivismo, ¿no? Y esos pronunciamientos precisamente de alguna manera ya Moscovici les nombra el nuevo sentido común. Así como los especialistas van hablando sobre el constructivismo, digamos, de manera lógica, ordenada, argumentada, científicamente, pero cómo entonces los sabios aficionados que somos justamente nosotros, aquellos que no estamos dentro de ese grupo o que no estamos de alguna manera cercanos a esas lecturas directas, nos convertimos obviamente convertimos al constructivismo en un nuevo sentido común. Entonces, no sé si eso sea importante, ¿no? No sé si también ya les dijiste acerca de cómo la representación social, pues de alguna manera se refiere, bueno, se encuentra como su expresión en el ordenamiento de Emilio Durkheim, de las representaciones colectivas, ¿no? Y cómo de alguna manera la representación social, o más bien dentro de la representación colectiva, pues aparece en sociología. En sociología de Durkheim vamos a encontrar precisamente las raíces de lo que después le vamos a llamar representación social. Pero, obviamente, y lo vamos a recordar siempre, ¿no? Cuando hablamos de Durkheim, estamos hablando de una representación colectiva que tiene, digamos, un tinte muy marcado de carácter coercitivo. En cambio, cuando estamos hablando de una representación social, pues estamos precisamente hablando de estas construcciones de un determinado grupo social sobre algo y sobre alguien. Gracias. Así es. Pues yo creo que esto también los alumnos tienen que irlo comprendiendo a partir de las lecturas que realicen y pues los vamos a dejar de tarea, de todas maneras ya se los mencionamos, creo que de hecho casi podrían haber construido su marco teórico con mucho de lo que se ha dicho aquí acerca de la teoría y de todo esto. Yo sería de la idea entonces de que, bueno, ya hablé anteriormente de estas técnicas cualitativas, sobre todo de la entrevista, y ahora el colega Eli Lozano va a hablarnos acerca de una técnica que pues es un poco diferente y que él nos dirá para qué, cuándo, cómo se emplea. Y que quede grabado pues, porque finalmente eso va a ser para los que faltan, ¿no? Y bueno, se los vamos pasando. ¿Quieres hacer la presentación, Maricruz, o qué? Gracias. Me va a dar, en este momento soy la anfitriona. Sí. Pues me va a dar mucho gusto, jóvenes, presentar al doctor Eli Lozano. Él, pues, es catedrático en la UNAM y también nos ha apoyado tanto al cuerpo académico como al programa de doctorado en la Escuela Normal Superior de México, así que es un catedrático invitado de casa y bueno, afortunadamente también tenemos confianza con él porque es el hijo del doctor Inés, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte también afectiva, le agradecemos que esté hoy aquí para complementar la presentación del doctor Inés sobre representaciones sociales. Entonces, pues, doctor Eli, bienvenido, gracias por estar aquí. Le comento que hay pocos estudiantes porque ellos están en práctica y no llegan a sus casas, todos están en secundaria, pero estamos grabando la sesión precisamente para poder tener pues la evidencia de esto, poderlo llevar a nuestros seminarios ya más, digamos, ya con nuestros alumnos y bueno, esto va a ser material muy importante y oro molido. Bienvenido, doctor Eli. Muchísimas gracias. Bueno, me pidieron que les hablara acerca de las redes semánticas. Me parece que están hablando acerca de la teoría de las representaciones sociales y de los métodos de recolección de las representaciones sociales.
etcétera, ¿no? Entonces, bueno, por ahí tengo un par de diapositivas, pero ahorita se las presento. Hay un célebre texto de Jean-Claude Abric en un libro que se llama Prácticas y Representaciones Sociales. Hay un capítulo que se llama Técnicas de Recolección para las Representaciones Sociales. Ese texto, ese capítulo es célebre, es multicitado. Yo pienso que está casi a la par en torno a citas y referencias con los textos de Moscovici o de Jodelet. Abric es uno de los principales exponentes de la teoría de las representaciones sociales. Y en este capítulo del libro, Abric menciona que existen dos grandes métodos de recolección para las representaciones sociales: los métodos interrogativos y los métodos asociativos. Los métodos interrogativos, entonces, son como el cuestionario, con preguntas abiertas o preguntas cerradas, son también la entrevista. También existen otros métodos que sobre todo plantea Denis Jodelet, como acercamientos etnográficos, por ejemplo, las observaciones o registros del campo, ¿no? Como lo que hacen usualmente personas que hacen etnografía, que también tienen ahí alguna utilidad para las representaciones sociales, sobre todo en el sentido de comprender el proceso de construcción de las representaciones sociales en medios sociales específicos. Y la parte que voy a abordar particularmente en esta charla breve de hoy será la de los métodos asociativos. Entonces tenemos métodos interrogativos, que son más cualitativos, métodos de corte también medio etnográfica, observación, que también son cualitativos, y los métodos asociativos, que son una mezcla entre lo cuantitativo y lo cualitativo. Esto tiene también un fundamento, ¿no? O sea, ¿cuándo utiliza uno métodos o qué método utiliza? Pues depende de qué esté buscando o desde qué enfoque esté trabajando las representaciones sociales. Probablemente ya lo discutieron en algún punto, pero hay enfoques en las representaciones sociales, ¿no? De acuerdo con María Auxiliadora Banch, hay dos grandes enfoques: el procesual y el estructural. El procesual es como la tendencia con la que inicia Serge Moscovici y luego le da continuidad Denis Jodelet, donde tienen una aproximación más interpretativa, más comprensiva y por lo tanto cualitativa, ¿no? O sea, para ellos es más importante ubicar contextualmente un grupo social y entender cómo es el proceso de construcción de las representaciones sociales a partir de las interacciones sociales en determinado medio social, grupo social, con particularidades que difieren de otros, ¿no? Entonces, para ellos es importante, sí, comprender la composición de las representaciones sociales. Sobre todo se basan los procesuales en las dimensiones de las representaciones sociales y en los procesos, ¿no? Las dimensiones que plantea Moscovici: información, actitud y campo de representación. Y los procesos, que son la objetivación y el anclaje, ¿no? Esos son los elementos principales para un estudio de representaciones sociales desde un enfoque procesual. Y desde un enfoque procesual es muy usual, es muy, pues lo más cotidiano e incluso adecuado que se utilicen métodos interrogativos, porque el método interrogativo permite mayor apertura, como una entrevista semiestructurada, ¿no? O sea, nos dan una respuesta, podemos profundizar en la respuesta a partir de ello. Sin embargo, hay otro enfoque en el estudio de las representaciones sociales, que es el enfoque estructural. El enfoque estructural es el que pues encabeza, digamos, como principal exponente Jean-Claude Abric. Jean-Claude Abric pues se asocia más a una epistemología más cuantitativa. No quisiera decirle positivista, porque positivista suena un poquito a insulto, tal vez a veces, sobre todo en este contexto en el que nos encontramos ahorita, pero sí un poco más positivista, más cuantitativo y más enfocado no tanto en la parte social de las representaciones sociales, sino en la parte de cómo se estructura
una representación social. Es decir, ¿cuáles son los elementos propios de las representaciones sociales? El contenido de la representación social, ¿no? Esta parte del contenido, en relación a, por ejemplo, las dimensiones de las representaciones sociales, estaría un poco cercana a lo que es el campo de representación o la imagen, ¿no? Bueno, también se asocia con la información y con la actitud, pero yo creo que está mucho más clara en relación al campo de representación y la imagen. Entonces, desde la perspectiva procesual, Jean-Claude Abric propuso inicialmente que toda representación social, además de información, actitud y campo de representación, se compone por lo que él denomina los elementos periféricos y el núcleo central de la representación. O sea, la metodología estructural lo que nos dice es que, bueno, hagamos una recolección de información con mucha gente, incluso tal vez en muchos escenarios que son muy plurales. Hace ratito hablaban, bueno, lo que alcancé a oír de la participación de la doctora Edith, de las representaciones sociales del constructivismo. Algo así escuché, ¿no? Entonces, imaginemos, por ejemplo, que estamos haciendo representaciones sociales del constructivismo en estudiantes de nivel superior, ¿no? Entonces, vamos a buscar recopilar información de muchos estudiantes de nivel superior, no necesariamente de un solo lugar o de una sola institución, sino de varias incluso, ¿no? De varias, por ejemplo, vamos a buscar de la UNAM, vamos a buscar de las normales, vamos a buscar del Politécnico, vamos a buscar de la UPN, de la UAM, de la Autónoma del Estado de México, de Sonora, de Chiapas, de interculturales, no sé, de muchos lados, ¿no? Y entonces vamos a comparar los elementos que tienen en común en sus respuestas respecto al constructivismo. No sé, por ejemplo, les podríamos preguntar, ¿tú qué piensas del constructivismo? ¿O qué es para ti el constructivismo? Son preguntas abiertas, ¿no? Pues la gente respondería lo que quisiera, ¿no? Todo análisis, de hecho, cualitativo o cuantitativo, se basa un poquito en eso, en buscar los puntos que hay en común entre las respuestas obtenidas. Entonces, el núcleo central indicaría ver qué es lo que todos los estudiantes, o al menos no todos, pero la mayoría, la mayoría tal vez, de manera muy cuantitativa, tienen en común respecto, o en sus respuestas, respecto al constructivismo, en sus respuestas, ¿no? Y podrían decir, lo que la mayoría responden es que en esta postura el estudiante es activo y responsable de su aprendizaje y el docente es una guía. Algo así, ¿no? Eso responden la mayoría. Entonces podríamos decir, ese es el núcleo, ese es el elemento constante. Y hay muchos otros elementos alrededor del elemento constante que constituyen elementos variables. No sé, por ejemplo, por otra parte encontramos que los del Politécnico coinciden en ciertas cosas, pero esas cosas no se replican con la misma frecuencia en la UNAM o en las normales. En las normales tienen otros elementos, ¿no? Entonces, así se van identificando los elementos centrales de la representación y los elementos periféricos. Bueno, es muy difícil captar estos elementos centrales y periféricos en una representación a partir de entrevistas o a partir incluso de cuestionarios. Tal vez con cuestionarios no sea tan difícil, pero acceder a estos elementos es complicado con entrevistas que siempre son mucho más profundas y que además no hay tantas posibilidades de hacer muchas entrevistas, ¿no? Por ejemplo, hablar de 50 cuestionarios, pues parece hasta poquito, ¿no? 50 cuestionarios no resulta una cantidad muy grande ni difícil de procesar, pero hablar de 50 entrevistas, pues ahí hasta duele la cabeza, ¿no? De pensar 50 entrevistas, ¿cómo le voy a hacer para trabajar con 50 entrevistas? Entonces, en este sentido, cuando buscamos elementos de tipo estructural, lo más adecuado es utilizar técnicas como cuestionarios o específicamente, mucho más útil, las técnicas de tipo asociativo. Entonces voy a platicarles tres tipos de técnicas asociativas y les voy a poner algunos ejemplos. Bueno, hay tres tipos, ¿no? La asociación libre de palabras,
la carta asociativa y la red semántica. Yo particularmente he trabajado con asociación libre de palabras, pero también con la red semántica más recientemente. Entonces, ¿de qué se trata? Bueno, la asociación libre de palabras es simplemente que a partir de uno o varios términos inductores, las personas escriben 2 o 3 palabras asociadas. De hecho, muchos de estas técnicas pues están basadas en la psicología, ¿no? En el tipo de test y de instrumentos que utilizan en psicología para evaluar a las personas en relación a sus pensamientos, a su psique, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, la asociación libre es simplemente que ponemos una palabra, un término inductor y dejamos un espacio para que las personas escriban lo que quieran decir al respecto. Ahorita les pongo un ejemplo. La carta asociativa, por su parte, dice que es a partir de un término inductor, se escriben 3 o 4 palabras, mismas que a su vez son asociadas a otras palabras en segundo nivel y hasta en tercer nivel. O sea, tenemos un punto central a partir del cual escribimos alrededor de ello otras palabras y luego se van a ir derivando otras palabras, ¿no? Ahorita vemos un ejemplo, va a quedar más claro. Y la red semántica. La red semántica es muy similar a la asociación libre de palabras, pero aquí hay una instrucción o unas instrucciones extra. Escriben las palabras y luego les decimos, a ver, ahora escribe cuál es más importante para ti, cuál sigue en importancia y cuál es menos importante. Y una vez que dicen, bueno, esta es la más importante, esta es la menos importante, luego les pedimos que escriban por qué escribieron esas palabras y que lo detallen. Ahorita vemos entonces, ¿no? Vamos a ver el ejemplo de la asociación libre de palabras. La asociación libre de palabras es tan simple como esto, ¿no? Instrucciones. Escribe 3 palabras que relaciones con los siguientes términos inductores. Fútbol. Y cada quien, o sea, hay que ser muy claros, muy específicos en las instrucciones de decir, aquí no hay respuestas correctas, no hay respuestas incorrectas, no es una cosa de evaluar, no es una cosa de juzgar, sino es una cosa simplemente de comprender lo que la gente piensa respecto a estas cosas, ¿no? Entonces, también pedirles a las personas que responden que procuren no escribir artículos, no escribir palabras compuestas, no escribir partículas en las palabras, por ejemplo, o frases, ¿no? Por ejemplo, fútbol, es aburrido. No, entonces le quitamos el es, se queda con aburrido, ¿no? O fútbol, me gusta mucho. Ese tipo de palabras o de expresiones no nos sirve mucho. Tendrían que ser las instrucciones suficientemente claras para decirnos, bueno, entonces vamos a poner 3 palabras, nada más, así 3 palabras simples que nosotros asociamos con fútbol. Y ahí a partir de lo que nosotros escribimos, no más bien que nosotros, sino de lo que los informantes escriben, pues podemos encontrar un poco esa imagen e incluso en muchas ocasiones la actitud o la información respecto al objeto de representación. Por otra parte, también, bueno, ya cuando se acumulan muchas asociaciones de palabras, ya podemos ir encontrando los elementos en común. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer simplemente con un proceso de conteo simple de palabras, ¿no? A ver, cuántas, es encontrar la frecuencia y probablemente encontrar el porcentaje dentro del total de palabras, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, asociamos fútbol con balón, portería y popular, ¿no? Básquetbol con cancha, tenis, Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, vamos viendo, a ver, ¿cuántas veces se repitió en fútbol balón? ¿Cuántas veces se repitió popular? ¿Cuántas veces se repitió gol? ¿Cuántas veces, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vamos viendo cuáles son las palabras más repetidas y cuáles son las menos repetidas. No se podría denominar como el núcleo central, pero podríamos encontrar los elementos principales dentro de la representación social a partir de pues una simple operación de frecuencias y porcentajes, ¿no? Y luego pues ya se puede hacer una interpretación de por qué se dijeron esas palabras, de qué sentido tienen, a qué se refieren, etcétera, etcétera. Ya una parte un poco más interpretativa. Esta es la asociación libre, es una técnica muy simple,
y las otras que vienen son un poquito más complejas y dan otros elementos también muy relevantes. Esta es la carta asociativa. La carta asociativa inicia al centro con un término inductor, igualmente, ¿no? En este caso, por ejemplo, sería función enfermera. Entonces, todos estos cuadros que están aquí alrededor de función enfermera, en el documento que nosotros entregamos están en blanco. Aquí ya están llenos, pero en un instrumento tendrían que estar en blanco, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos función enfermera y ponemos 4 cuadritos alrededor de ello. Y los informantes van a escribir las cosas que se les ocurran, lo que ellos quieran respecto a la función de enfermera. Por ejemplo, aquí pusieron relaciones, cuidados, tarea, escucha. Y luego tienen que escribir 3 palabras de cada una de las que escribieron. Por ejemplo, 3 palabras que asocias con cuidados: ejecución, hospital, técnica. 3 palabras que asocias con tarea: enfermedad, repartición. Bueno, en este caso fueron 2. Otras de función enfermera: escucha, disponibilidad, formación. Y relaciones: cuidar de otra forma, educación. Y luego nuevamente otro nivel, hasta un tercer nivel, ¿no? ¿Qué palabras se relacionan con hospital? Con hospital se relaciona tratamiento y enfermo. Con técnica, médico, competencia profesional, cualidad. Con enfermedad, sufrimiento. Con repartición, delegación, control. Con formación, aprendizaje, papel propio, insuficiente, etcétera, etcétera, ¿no? Así, por ejemplo, ya vamos encontrando ciertas actitudes, por ejemplo, que decir, la función de la enfermera requiere escucha, lo cual se dota o se genera a partir de la formación, la cual es insuficiente. Por lo tanto, podríamos interpretar que para esta persona las enfermeras no saben escuchar, porque hay una deficiencia en su formación. Y deberían hacerlo, ¿no? O sea, ya es una especie de interpretación. Aquí lo vemos la secuencia, ¿no? Función de enfermera, escucha, formulación, bueno, es formación, insuficiencia. Y así vamos viendo la secuencia de asociaciones para hacer interpretaciones en torno a la representación social. Evidentemente, pues esto es una técnica que pues también requeriría la participación de varias personas, ir viendo elementos en común, aunque la interpretación es compleja, ¿no? Porque se obtiene una cantidad muy grande de información. Bueno, no sé si hay alguna duda o comentario respecto a las 2 técnicas planteadas al momento. Sí, doctor, la estudiante Aida levantó la mano. Disculpa, Ajá, adelante. En esta técnica de cartas asociativas, ¿solamente se llegan a 3 niveles o podemos llegar a más? Yo pienso que se puede llegar a más, pero la información obtenida sería abrumadora, ¿no? O sea, y tal vez se va desvinculando del punto central que es el objeto de la representación. Entonces, como vamos acá, por ejemplo, función de enfermera, si nos vamos aquí a iniciativa, pues ya estamos por otro lado, digamos, ¿no? O en psicología, ¿no? Entonces, ya podríamos ir desvinculando, podríamos ir yéndonos por las ramas, por así decirlo, si utilizáramos más niveles. Creo que 3 está bastante bien, aunque no descarto que se puedan utilizar más. Y siempre se deben de... Sí, parece. Ay, perdón. Siempre se deben de asociar. Adelante, Aida, perdón. Con 3 palabras o pueden ser con menos o así. Yo pienso que, bueno, aquí es que no es como que sean cosas tan rígidas, ¿no? Así como dicen, son 3 palabras y a fuerza, si pones una más te mueres, ¿no? Pues no. La cuestión es hacer un juicio de cuántas sería más adecuado. Yo pienso que 2 son poquitas, 3 está bien y 4 todavía, pero 5 ya son muchas, ¿no? Entonces yo creo que entre 3 y 4 me parece lo adecuado para tener un control sobre los datos recabados y sobre la manera en que vamos a interpretarlos también. Gracias. De nada. ¿Hay alguna otra pregunta o comentario? No, parece que no. No, de acuerdo, bien. Pues vamos avanzando entonces a la red semántica. ¿Qué pasó con la red semántica?
Ay, bueno, les voy a poner un ejemplo de red semántica. Lo que pasa es que eso lo tengo en otro documento. A ver, denme un momentito, por favor, en lo que abro el documento nada más. Nada más permítanme un segundo en lo que lo encuentro. Lo que pasa es que estaba en un evento que recién terminó y no pude abrir los archivos. Pero ya voy. Bueno, aquí está. Ok. Comparto la pantalla. Asociación de palabras. Aquí está. Esta es una red semántica que elaboré junto con unos colaboradores para una investigación que tuvimos hace poquito tiempo, que está en proceso de publicación y ya no tarda en salir el libro. En este caso, este es para un capítulo de un libro. Nuestra intención era conocer las representaciones sociales que tenían docentes de nivel superior respecto a la formación, a ese concepto. La formación, ¿qué es la formación desde las representaciones sociales de los docentes de nivel superior, ¿no? Entonces, diseñamos este ejemplo, que es una red semántica, y con 3 preguntas abiertas también. Les voy a leer el instructivo, bueno, las instrucciones y la manera en que lo presentamos. El objetivo del presente cuestionario es conocer su opinión acerca de algunos temas actuales de la educación. A continuación, tenemos preguntas que nos gustaría que respondiera. No hay respuestas correctas o incorrectas. Tómese el tiempo que necesite para contestar. Si tiene alguna duda, pregunte. Sus respuestas serán anónimas y confidenciales. Solo se utilizarán para fines de la investigación. Agradecemos de antemano su colaboración. Instrucciones. Por favor, escriba en la columna de la izquierda 3 palabras que asocie con el término en negritas. Utilice solamente palabras sueltas como adjetivos, sustantivos, verbos o adverbios, evitando escribir artículos o partículas, el, la, y, o. Una vez hecho lo anterior, en la columna de la derecha, ordene las palabras de acuerdo a la importancia que tienen desde su punto de vista. Escríbalas en orden ascendente. 1 para el de mayor importancia, 2 para el siguiente y así sucesivamente. A continuación le presentamos un ejemplo. Manzana lo asocia con, en la primera columna, las palabras fruta, alimento, rojo. Orden de importancia: 1 alimento, 2 fruta, 3 rojo. Posteriormente se le pedirá argumentar cada una de sus respuestas. Tendrá un espacio de 5 líneas para cada palabra que escribió en la tabla. Y luego inicia el cuestionario. Primero pedimos datos generales, que es usual en un cuestionario para tener elementos para el análisis. Y viene ahora sí la red semántica. Aquí tenemos el término formación. Este es el primer término inductor, formación. Lo asocio con, y entonces las personas escribían aquí 3 palabras que asociaran con la palabra formación. Le escribían el orden de importancia, porque muchas veces no porque escribas primero una palabra es la más importante, y le dan otro orden, y luego argumentaron sus respuestas. Escribieron la número 1, o sea, por ejemplo, si escribieron, no sé, formación, lo asocio con transformación. Respondí transformación, ya que, y ponen sus argumentos. Respondí la palabra número 2, ya que, y respondí la palabra número 3, ya que. Luego hicimos otra red semántica con el término educación, lo mismo, nada más que con otro término inductor, y el término docencia, con otro término inductor y la misma dinámica. Luego pusimos 3 preguntas abiertas, pero bueno, esto ya es un método interrogativo, ¿no? Entonces, definir brevemente el concepto de formación utilizando las propias palabras, en qué situaciones o escenarios de la vida cotidiana usted utiliza el término formación y por qué. Y finalmente, si en algún momento de su vida usted ha estudiado, leído o discutido algo en torno a la formación y describir las experiencias. Finalmente, se agradece que hayan contestado el cuestionario. Entonces,
básicamente, bueno, estas partes, donde está el término inductor y la asociación, el orden de palabras, es la red semántica. Ahora, lo interesante de este asunto es cómo se procesa la información. Otra cosa, bueno, este es un cuestionario que se entregó físicamente, estaba impreso en papel, pero cuando se hace de manera digital, pues hay que buscarle la manera de que se, de que se logre, porque no es tan fácil hacer un diseño, por ejemplo, en los formularios de Google, para que la gente responda a esas respuestas, a esas instrucciones en un formulario. Ahorita les voy a poner cómo lo hicimos en el formulario. No sé si Doctor, alguien... sí, doctora, hay otra mano levantada, sí. Adelante. Sí, muchas gracias. Bueno, yo tengo una duda. ¿Qué pasa si, por ejemplo, el informante, a partir, no sé, ejemplo, de la palabra docencia, pone solamente 2 palabras? Porque pues hay veces, no sé, que incluso si hablamos de que se aplicó a docentes, pues están como que muy ocupados y lo hacen al aventón y dicen, ay, es que ya no me dieron como 3 palabras, y nada más ponen 2 palabras y ponen 1 y 2, ¿no? En el orden de importancia. O sea, aún así se podría hacer, vaya, es igual de valiosa esa información, aunque pues esté como, esté incompleta, vaya. Pues no, realmente no pasa nada, porque luego se procesa la información junto con todas las otras asociaciones de palabras que tenemos en nuestra base de datos, y pues ya no hay ningún problema. O sea, no es como que se anule el formulario o el cuestionario en sí, sino que se va a juntar con la información que obtuvimos de muchas personas. O sea, algo que sucede con estas técnicas es que se le aplican a muchas personas, ¿no? O sea, no es nada más una persona la que las responde, sino son muchas. Y al ser muchas, la información que obtenemos se analiza de manera global. Entonces es pues como si, no sé, vamos viendo una serie de cuestionarios donde la mayoría responden adecuadamente, y por ahí hay una persona que no, o que no respondió todas las preguntas, pero realmente no pasa nada, ¿no? O sea, finalmente otras 2 sí las respondió. Ok, muchas gracias. Bueno, les voy a mostrar cómo le hicimos para resolver el problema de la aplicación en el medio virtual. ¿Qué pasó? Una ventana. No se ve. Bueno, a ver, toda la pantalla. Ok. Aquí, ¿qué está pasando? Ya está presentando, ya. Solamente tiene que llegar a la pantalla donde está su presentación, doctor. Aquí está, sí. Ahí está. Muy bien, bueno, en Google Drive complementamos, hicimos unos cuestionarios en papel, y otros en Google Drive. Las instrucciones fueron muy similares, ¿no? Las cosas de la presentación, la parte de la confidencialidad, del anonimato, etcétera, etcétera, que es muy importante, los datos generales en modo formulario, y luego las instrucciones de la asociación de palabras, que básicamente fue lo mismo, ¿no? Nada más que aquí le cambiamos. Escriba 3 palabras que asocie con el término en negritas y argumente por qué escogió cada una de esas palabras. Utilice solamente sueltas, bla, bla, bla. Ordene las palabras de acuerdo a la importancia que tienen desde su punto de vista. Escríbalas en orden ascendente. 1 para el de mayor importancia, 2 para el siguiente, y así sucesivamente. Entonces, aquí, en lugar de poner una tabla donde decíamos escribe 3 palabras y luego ordénalas en la segunda columna, les dijimos ordénalas desde el principio. Pon primero la más importante, luego la siguiente en importancia y luego la menos importante. Entonces, era algo así, ¿no? Manzana lo asocio con alimento.
escribí esta palabra ya que las frutas son de una de las principales fuentes de alimento con la que cuentan los seres humanos. Fruta. ¿Por qué? Es uno de los ejemplos más comunes para ejemplificar una fruta. Rojo es un color característico de estas frutas, a pesar de que pueden tener otros colores. Entonces, aquí la instrucción era que de entrada nos dieran el orden de importancia. Esto es bien importante en una red semántica. No podemos dejar de lado la importancia, porque para el procesamiento de la información y encontrar lo que se le denomina el núcleo de la red semántica, es bien importante tener el asunto de la, de la importancia. Entonces lo hicimos de esta manera, ¿no? El término formación lo asocio con palabra 1. ¿Cuál es la palabra? Las razones de haber escrito la palabra 1. Palabra 2, razones de la palabra 2. Palabra 3, razones de la palabra 3. Y luego lo mismo con educación, con docencia y las preguntas abiertas que ya estaban planteadas en el punto anterior. Entonces, eso es lo que se obtiene, ¿no? Lo que se obtiene son este tipo de cosas, ¿no? Bueno, aquí están las preguntas de datos generales. Antigüedad, institución, licenciatura, máximo grado, otros grados académicos. Bueno, aquí está. Palabra 1 de educación. Bueno, por ejemplo, en este caso era formación, ¿no? ¿Qué obtuvimos aquí? La palabra 1, por ejemplo, escribían en el término formación, escribían educación, escuela, preparación, desarrollo, conocimiento, profesión, profesional. Todas estas son las palabras que iban asociando. Y luego nos decían por qué escribieron. Por ejemplo, nos dicen, eso, formación, eso me dice. Obviamente hay algunas que tenemos respuestas muy escuetas y que no nos dan muchos elementos, pero en otras ocasiones sí hacen una explicación más completa de por qué escribieron esas palabras. Bueno, ahora viene la parte difícil, que es el procesamiento de esta información. Para hacer el procesamiento de esta información, me gustaría tener un pizarrón, pero no lo tengo. Entonces voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, con los medios posibles, ¿no? A ver. Tenemos... a ver, déjenme ver si puedo, tal vez en una presentación. ¿O podría ser en una hoja de Word? Sí, no. Sí, es lo que voy a intentar aquí en una presentación de PowerPoint. Ok. Ajá. Se hace con una operación matemática que no es difícil, pero que sí hay que entenderle la esencia, ¿no? A ver, entonces. Tenemos palabras de primer orden, ¿no? A ver, voy a poner aquí, a ver, espérenme tantito. Así para que pueda editar. Ok. Tenemos palabras de primer orden. O sea, depende cuántas palabras tengamos, cuántas palabras pidamos en la red semántica. ¿Pedimos 3, pedimos 4, o pedimos 5, o pedimos más? Porque también se podrían pedir más. En el caso que que nosotros hicimos, había tres niveles, ¿no? Entonces tenemos las palabras de primer orden, tenemos las palabras de segundo orden. Un momento. Tenemos palabras de segundo orden, que son las de segundo nivel de importancia, y tenemos palabras de tercer orden. Ok, entonces, las de primer orden son las que los informantes dijeron, estas son las más importantes, y las de tercer orden son las menos importantes. A cada una de estas palabras les vamos a dar un valor en función del orden que tienen. Por ejemplo, el valor le vamos a llamar el valor ponderado. Esa es un concepto. Valor ponderado. Entonces, a las de tercer orden, a las de primer orden, como son tres, vamos a ponerles un valor de 3. O sea, es como si esta fuera la más importante, ¿no?
a las de segundo orden les vamos a dar un valor de 2. A las de primer orden les vamos a dar un valor de 1, porque son las menos importantes, ¿no? Entonces, las que pusieron, esta es la más importante, vale 3. La que es segunda más importante, vale 2. Y las que pusieron en tercer lugar, la menos importante, vale 1. Luego, esto tenemos que ir viendo cuántas veces se repite cada una de las palabras. Así que lo que hay que hacer es encontrar la frecuencia de repetición de cada una de las palabras. A ver, vamos a ver aquí. Tenemos el otro elemento, que es la frecuencia. Frecuencia, ¿no? De cada palabra. Entonces, vamos a buscar cuántas veces se repitió cada, vamos a ponerle n, que significa el número de repeticiones, ¿no? El número de repeticiones de cada una de las palabras obtenidas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a multiplicar la frecuencia por el valor ponderado. O sea, por ejemplo, si en la palabra, en el término inductivo, formación, encontramos la palabra educación, por ejemplo, y la encontramos 3 veces, entonces aquí multiplicamos, bueno, 3 veces, multiplicamos 3 por 3, ¿no? Pensemos que aquí estamos viendo la palabra nada más educación. Esto es de educación. Bueno, no, a ver, formación, transformación. Pensamos que las personas escribieron en la palabra transformación. Aquí la pusieron 5 veces. Y aquí la pusieron 6 veces. Entonces, ¿cuál es el resultado? 3 por 3 es igual a 9, ¿no? 9. Ay, caray, se borró. Bueno, vamos a ponerlo en un triángulo. 9. 5 por 2 es igual a 10. Y 6 por 1 es igual a 6. ¿No? Luego, estas partes las sumamos. 9 más 10 más 6. Esto es 19, 25, ¿verdad? 25 es el total. 25. Y ese 25 es lo que le denominamos el peso semántico. El peso semántico. El peso semántico es la importancia o el valor que tiene esta palabra dentro del núcleo, dentro de la red semántica, ¿no? O sea, ese es el valor total. ¿Por qué? Porque ya juntamos todas las veces que se dijo en el primer orden, todas las veces que se dijo en el segundo orden y todas las veces que se dijo en el tercer orden. Y se hizo esta operación de multiplicación del valor ponderado, que es el valor que se le da al orden, la frecuencia con que se repitió en cada uno de estos rubros, se suman y eso es el peso semántico. ¿Cómo se ve en un Excel? A ver, ahora se los voy a compartir en el Excel. ¿Vamos bien? ¿Sí, más o menos me voy explicando o cómo va el asunto? Sí, bueno, sí creo que se va comprendiendo. Sí. Ok, perfecto. Bueno. Se obtiene mucha información, pero la cosa aquí es encontrar las más importantes. A ver, aquí les voy a mostrar el procesamiento que realizamos. Lo que pasa es que aquí ya están depuradas, pero, bueno, aquí están las respuestas. Fíjense, estas son las respuestas que se obtuvieron,
¿no? Aquí están en la palabra 1. Esta es la palabra 1 del término inductor formación, ¿no? Porque recuerden que tenemos 3 términos inductores: formación, educación y docencia. De hecho, están aquí abajo, ¿no? Formación, educación y docencia. Entonces, en las respuestas del formulario, estas son las palabras de formación. La palabra 1, o sea, las de mayor importancia en formación, las de mayor importancia ay, caray, de la segunda importancia en formación, tercera importancia en formación. Luego, primera importancia en educación, segunda importancia en educación, tercera importancia en educación. Y las de docencia: primera importancia en docencia, segunda importancia en docencia, tercera importancia en docencia. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos en primer lugar un conteo de todas las veces que se repiten cada una de las palabras. Aquí no es tan difícil, simplemente copien cada una de estas columnas. Por ejemplo, copian toda esta columna, desde arriba hasta abajo. Ahí está, ¿no? Todas las que obtuvimos. Copiamos. Abrimos una nueva pestaña. ¿Dónde está la nueva pestaña? Aquí. Abrimos una nueva pestaña, las pegamos y las ordenamos por orden alfabético. Vamos a ver, por ejemplo, ¿no? Acompañamiento, actualización, alumnos, bla, bla, bla. Y vemos que, por ejemplo, una de las más repetidas es enseñanza. Ahora, vamos a contar cuántas veces se repitió enseñanza aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 veces se repite enseñanza. Esta estaba colocada en el valor ponderado 1, creo, ¿no? Entonces vamos a multiplicar, ¿no? Y luego hacemos esta misma operación para las de segundo nivel, para las de tercer nivel, y luego las juntamos. Sumamos otra vez el 24 de enseñanza de primer nivel con el que hayan obtenido en segundo nivel, ¿no? Todas las palabras que se mencionaron, por ejemplo, en formación. Estas son: educación, se repitió 12 veces en total, pero tiene un peso semántico de 31. ¿Por qué? Porque algunas veces se puso en primer lugar, otras en segundo y otras en tercero. Este ya es el resultado total. Preparación se repitió 10 veces y tiene un peso semántico total de 24. Luego construcción, desarrollo, conocimiento. Fíjense cómo, por ejemplo, hay palabras que fueron repetidas más veces. Aquí, por ejemplo, actualización tiene una frecuencia mayor que conocimiento, pero un peso semántico menor. ¿Por qué? Porque seguramente la pusieron en niveles de importancia menor. Por lo tanto, al hacer la multiplicación, ya no se obtiene el mismo. Pero un peso semántico menor que el de profesión, que tiene 5 repeticiones, 5 en frecuencia, y un peso semántico de 12. Entonces, ¿de qué se trata aquí? De ver cuáles son las principales palabras asociadas al término. En este caso es formación. Las principales palabras son estas, ¿no? Las que están en verde. Las otras se podrían considerar elementos de orden periférico. De hecho, hay muchas de ellas que solamente se repiten una vez, si acaso 2 veces, pero no llegan a tener un peso semántico mayor, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos palabras con frecuencia 2, peso semántico 2, y ya la mayoría que fueron dichas una sola vez, o sea que es una persona la que asocia la formación con esto. Por ejemplo, el desempeño profesional, la constitución, las interacciones, la innovación, final, oportunidad, perseverancia, etcétera, etcétera. Estos elementos nos dan claves importantes para entender las representaciones sociales, pero no son elementos fundamentales para entender la estructura, los elementos centrales de la representación, que es compartida. O sea, aquí vemos lo que es compartido, lo que es común a nuestra población, ¿no? Aquí está, entonces, lo que podríamos denominar el núcleo de la red semántica de formación. Aquí está, a su vez, el núcleo de la red semántica de educación.
y el núcleo de la red semántica de docencia. Es este, ¿no? Núcleo de la red semántica de docencia. Son las 10 palabras más importantes, las 11 palabras, 12 palabras más importantes, dependiendo de cómo se haya obtenido el resultado. Y luego, pues esto nos va a dar claves importantes para entender las representaciones sociales, porque tenemos las razones por las cuales escribieron cada una de estas palabras. Por ejemplo, podemos entender por qué esas 9 personas escribieron enseñanza en primer lugar, por qué esas 14 personas escribieron profesor, por qué escribieron aprendizaje, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos da elementos de tipo cualitativo para entender esta parte del núcleo de la red semántica. Bueno, esa es la manera en que se procesa ¿cómo se llama? Las redes semánticas. ¿Tienen alguna duda, pregunta? Bueno, les voy en a lo mostrar cómo personal. las presentamos en el documento. Sí, sí, gracias. Ok. A ver, nada más denme un segundo para encontrar el capítulo particular. O sea, ya todo esto se traduce en cómo le hago para presentarlo en un artículo o en una tesis o cualquier cosa de estas, ¿no? Sí, efectivamente, el doctor nos explicó que había una forma de recolectar el dato, otra técnica para recolectar, técnica para analizar y técnica para presentar. Bueno, ya más o menos hablamos de la recolección y el análisis, ahora vamos a ver la presentación. Bueno, aquí está el capítulo. Lo denominamos representaciones sociales respecto a la formación de docentes de educación superior, el uso cotidiano del concepto. Y bueno, como siempre, ¿no? Introducción, antecedentes, marco teórico, metodología. Me lo voy a saltar esa parte. Ahí estamos definiendo formación, la metodología, y vámonos directamente a los resultados. Aquí está la población con la que trabajamos, que son docentes de FES Iztacala y de escuelas normales. Esa es una comparación que se realizó entre estas dos poblaciones. Y los resultados de la red semántica natural, dijimos, bueno, tenemos tres términos inductores, que son formación, educación y docencia, de los cuales cada docente escribió 3 palabras. Y como resultado obtuvimos esa diversidad que les presentaba en el documento de Excel. Por ejemplo, el término formación tuvo 118 palabras asociadas en las normales y 92 en la FES Iztacala. El término educación se asoció con 123 palabras y 103 en la FES Iztacala, es decir, 123 en total, ya quitando todas las repetidas. Por ejemplo, no decimos, como decíamos hace ratito, enseñanza, no cuentan como 8, cuentan como una, porque es la misma palabra, ¿no? Después de hacer el conteo de las frecuencias. Son 123 palabras distintas y 133 palabras distintas para el término de docencia. Bueno, entonces hicimos esta operación en la que multiplicamos la frecuencia por el valor ponderado, que es decir, el nivel de importancia que le dieron, y luego se sumaron para obtener el peso semántico. Palabras que tuvieron el mayor peso semántico las definimos como el núcleo de la red semántica. Entonces aquí están. Las 10 palabras que componen el núcleo de la red semántica de las escuelas normales de formación son estas: educación, preparación, construcción, desarrollo. Aquí está la frecuencia con la que fueron mencionadas y el peso semántico. Lo mismo con educación y lo mismo con docencia. Nos centramos en explicar cómo es que, o cómo se definen, o por qué escribieron estas palabras. Y entonces ahí viene ya la parte interpretativa,
¿no? La parte interpretativa que tiene que ver, por ejemplo, que las palabras educación, formación y enseñanza ocupan el primer lugar de las redes semánticas, fíjense. Formación se asocia con educación, educación con formación y docencia con enseñanza. Y lo mismo en las normales, formación con educación, educación con formación y docencia con enseñanza. Así que encontramos ese punto en común, lo que podría decir que hay una representación social compartida, con estos elementos en común entre las dos poblaciones y los elementos del objeto de representación. Y luego, pues nos dieron elementos también para la interpretación, las razones. Por ejemplo, que parece que educación y formación se parecen mucho en la representación social, y esto lo confirmamos porque en un testimonio nos dicen, por ejemplo, la formación es un proceso educativo. Podríamos decir que son dos palabras que significan lo mismo. Entonces, no es de extrañarse, y el testimonio abierto donde nos dicen, por eso yo puse esa palabra, nos confirma que hay una representación social muy similar entre ambos, ¿no? Sin embargo, también había algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, no se les considera siempre como sinónimos, como dice aquí, la educación académica entendida como los estudios que cursó o cursa una persona, lo que contribuye a la formación. En la formación de las personas, los procesos educativos son fundamentales. La educación se recibe en la casa o en la escuela, incide en la formación. O sea, ya como que se ven ahí algunas diferencias. Y bueno, entonces los testimonios nos permiten comprender un poco la esencia, digamos, de por qué están puestas esas palabras en el núcleo de la red. Ya les tendré la oportunidad de compartirles el documento completo, pero pues por el momento creo que es lo que les podría platicar en torno a las redes semánticas. Pero obviamente si tienen alguna duda, la vamos resolviendo. Verónica levantó la mano, doctor. Verónica. Bueno, buenas tardes, doctor. Una pregunta. Entonces, bueno, pues en esta parte de las redes semánticas, los testimonios ya servirían como para complementar la información que se tiene, pero ya no sería como muy necesario recuperarlos todos los testimonios, sino solo como los más significativos. Sí, porque si no va a ser muy, muy repetitivo todo, ¿no? O sea, muchas personas escriben ideas muy similares, así que ahí tiene uno que hacer un juicio, un análisis de cuáles son los que son significativos, valen la pena para incluirlos en nuestro documento final. Sin embargo, debemos tenerlos todos para darnos un panorama general de lo que estamos viendo, ¿no? O sea, en el trabajo final hay muchas cosas que quedan fuera, pero la interpretación se tiene que realizar teniendo todos los elementos. Gracias. De nada. Bien. Yo creo, doctor, que seguramente van a salir muchas más dudas en el momento en el que los jóvenes apliquen sus instrumentos. Estamos ahorita, quienes somos asesores, la doctora Edith, tu servidora, la doctora Zoila, el doctor Inés, estamos ayudando a construir los instrumentos para recolectar, en este caso, el dato, y posteriormente, pues, iremos al análisis, pero esto que nos acaba de compartir, pues, es muy importante y vendrá después precisamente ir dando cuenta de los resultados o de lo que nos va saliendo. Entonces, por el momento, parece que no habría más dudas. Sin embargo, si las hubiera, yo creo que podríamos tal vez escribirte o a través del doctor Inés hacerte llegar algunas preguntas, ¿no? Sí, claro, con todo gusto. ¿Sí? Ningún problema. Bueno, pues estaba programada la sesión hasta las 4 de la tarde, falta un minuto para las 4, y si ya las jóvenes no tienen otra pregunta, yo te agradezco, ¿no? Te agradezco a nombre del cuerpo académico, de mis colegas y también de los estudiantes. Muchos de ellos no están aquí, pero en verdad es un grupo con casi de 20 estudiantes, pero desafortunadamente cayó en esta semana de práctica.
Sin embargo, a nombre de mis estudiantes y seguramente también de los de la doctora Edith y de los de la doctora Zoila, y bueno, con ellas que están representando al grupo, te damos las gracias. Gracias por compartir. De nada, Pues, bueno, ya tendrán oportunidad de verlo en el video. Sí, claro. Y pues muchas gracias. Gracias por todo y pues nos despedimos entonces. De nada, luego. ¿Inés quiera decir algo o la doctora Edith algo para cerrar? Bueno, yo creo que ya no. Entonces, pues un abrazo, gracias por todo. Voy a dejar de grabar y bueno, pues de verdad, te agradecemos esta No, de nada. participación. Gracias por compartir tu oficio.